Sean todos muy bienvenidos a este bosquejo de la lección de la escuela sabática. Un cálido abrazo les mando. Vamos a estar estudiando esta lección que tiene por título Amarás al Señor tu Dios. La lección de esta semana, que por decir es la cuarta lección de este trimestre, toma como punto de partida el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Moisés aquí está continuando con el discurso al pueblo de Israel y hace un llamado especial en este capítulo. Este llamado, que en realidad es una orden para escuchar, es decir, el Shema, oír, y por sobre todo obedecer. Este mensaje, o este llamado, o esta exhortación de parte de Moisés tiene como el eje central el amor. Y esto lo iremos viendo ahora a lo largo del bosquejo de esta escuela sabática. Hablábamos un poco de que acá Moisés hace un llamado a oír. Comentando un poco de esto, en la religión judía, actualmente el judaísmo, una de las oraciones o rezo más importante, y por decirlo famoso, se extrae del capítulo 6 de Deuteronomio, que ahora mismo lo vamos a buscar. Se la conoce como el Shema, como habíamos mencionado anteriormente, y que es, hasta el día de hoy, la gran confesión monoteísta, y es recitado de día y de noche. Esto está basado en un versículo del mismo capítulo 6 de Deuteronomio, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 7: y las repetirá tu hijo y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse, o sea, a la noche, y cuando te levantes. ¿Sí? De acá es donde se extrae este, esta ordenanza, ¿no?, de que los judíos toman actualmente como tener que recitarlo de día y de noche. Algo más que comentar es que este Shema, antes de que entremos a la línea de qué es el Shema, se recita de día y de noche. Capaz que alguno de los aquí presentes lo conocerá. Pero hacemos mención de esto. La palabra Shema significa escuchar o incluso obedecer. Y ya con esto estoy dando un poco al pie a qué versículo estoy diciendo de este capítulo 6 de Deuteronomio. Esta palabra, que en hebreo es el Shema, de ahí viene el nombre de este rezo de la oración, se repite una y otra vez en el libro de Deuteronomio y en toda la Biblia. El Shema es una confesión de fe que se basa en pasajes principales, uno de estos, Deuteronomio 6, del 4 al 9, también 11 y algunos pasajes de números. Como hemos hecho mención, es recitado como la confesión de la fe judía, o sea que caracteriza esto de la fe judía. Es a través de esta plegaria exhortativa que los observantes de ella manifiestan su credo en el único Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema. Esta es la palabra Shema, oye. En hebreo, en la primera línea, porque sigue, el Shema sería del capítulo, versículo 4 al 9. Todo lo que traería dentro del Shema. Pero la primera línea del Shema, que es esta, en hebreo se recitaría así: Shema Israel. De ahí viene el nombre del rezo o del credo. Shema Israel, Yehová Eloheinu. Jehová es Ja. O sea, Jehová es uno. Algo más que comentar respecto al Shema es que los judíos repiten esta oración con los ojos tapados, para así hacer que ninguna cosa la distraiga, sino que esté toda su mente centrada en Dios. Por otro lado, esto es una afirmación de la naturaleza monoteísta de Dios. ¿Sí? La lealtad debía ser única y exclusiva para Dios. Así como el Señor es uno, así debe ser nuestro amor, porque siguiendo un poco con lo que esta es la primera línea de Shema, pero después del versículo 5, que
la segunda línea del Shema dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la segunda línea y la primera línea. ¿Sí? Por un lado, la primera línea, afirmación de la confesión monoteísta, o sea, de la creencia en un único Dios. Y el versículo 5 nos manda a amar a ese único Dios. Así como el Señor es uno, así debe ser nuestro amor, uno y único para con el Señor. Esto sería un notable contraste, como hemos venido, que en los primeros capítulos anteriores, Moisés le estaba recordando, pero en ese capítulo hay un llamado especial al pueblo de Israel. Y esto es notable, en notable contraste con las naciones circunvecinas, porque eran politeístas. Los hebreos en esto creían en un único Dios, así como nosotros creemos en esto. El monoteísmo era una característica distintiva para aquellos entonces de la religión hebrea, y así como lo es para nosotros como descendencia de aquella religión, descendencia de Cristo. Muchas culturas antiguas, y en las cuales estaba por entrar el pueblo de Israel, eran politeístas. Entonces, esto de que Moisés le exhorte a adorar al único Dios es muy entendible. Este rezo que veníamos diciendo, que es tomado por los judíos, ya tiene como más de 3000 años, y que ha sido esta profesión para distinguir a la religión judía de todas las demás religiones. Y ponen mucho énfasis en este versículo. Y que según un mismo versículo que se encuentra en el capítulo 6, que es el versículo 8, que dice: y la atarás por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. Esto lo han tomado como para hacer lo que serían las filacterias, lo que se conoce hoy como las filacterias, que tomaron literal este pasaje que está dentro del Shema. Esta sería la cuarta línea del Shema. Literalmente ellos se atan este pasaje y otros más en cajitas y la ponen en frontales como en sus ojos y la atan como si en su mano, literalmente. Los invito a que después puedan buscar y ver que esto es así. Y que esta tradición viene más o menos de los tiempos del segundo templo y demás. Sin importar todo esto lo que hemos visto y comentado respecto, el Nuevo Testamento respecto a esto de oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, de que Dios es uno, en comparación con las naciones politeístas, o sea, cananeas a las cuales iban a entrar, esta misma verdad es afirmada por el Nuevo Testamento y es fundamental para el cristianismo. Ya en unos momentos vamos a buscar uno de esos versículos. Un ejemplo de eso es Marcos 12, 29 al 30, que nuevamente lo buscaremos un poco más adelante para dar finalización a este repaso. Pero Marcos 12, del 29 al 30, esto es en contexto cuando uno de los escribas, que había ido a disputar y sabía que Jesús le estaba respondiendo bien, vino y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Según el Evangelio de Marcos, Marcos 12, 29 al 30, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces podemos observar que la misma verdad que era para el pueblo de Israel es para nosotros esa misma verdad hoy. Esta línea, que es la primera línea del Shema, el versículo 4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en Deuteronomio 6, es de las primeras líneas que se mencionan en el discurso de Moisés, que le da a los hijos de Israel en pos a entrar a la tierra prometida, como hemos dicho. Por eso es interesante que lo haya dicho, porque las naciones donde ellos iban a entrar eran politeístas. Y lo que sigue después de esto, después del Shema, es una verdad potente, poderosa, y que sigue siendo tan esencial como lo fue para ese entonces como lo es para ahora. Quiero que pasemos ahora entonces a un concepto que vamos a hallar cuando estudiemos este libro de Deuteronomio 6, que ya lo hemos visto, que es el amar a Dios. Esto se encuentra en el día domingo. Deuteronomio 6, 6:5. Entonces, después que de Moisés le relatara todo lo que podemos ver en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, la historia de su pueblo, cómo Dios lo guió hasta ahí,
comenzó a darle instrucciones, ¿no? A fin de que ellos pudieran entrar a la tierra y tomaran posesión de ella, para así hacer el cumplimiento de la promesa que habían sido dado a sus padres. Deuteronomio 6 comienza: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Es más, el versículo 3 aclara: oye, puede decir, oh Israel, nuevamente, oye, Shema, escucha, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seas multiplicado, o sea, para que le vaya bien, como Jehová te ha prometido, el Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Aquí podemos observar que las prescripciones divinas debían ser transmitidas de generación en generación, ¿sí? Para que tú, tu hijo y el hijo de tus hijos las guarden. Es más, Dios desea que nos vaya bien, porque el versículo dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, dice. O sea, si no lo ponemos por obra, no nos va a ir bien, porque no lo ponemos por obra. Pero por encima de todo esto, quiere que observemos esto: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, un amor absoluto, por encima de cualquier amor a cualquier cosa o ser. La declaración es fundamental sobre el monoteísmo que se encontraba en el versículo 4. Y por un tanto de la unicidad de Dios, como se expresa en Deuteronomio 6. Y el gran mandamiento de la ley, según en palabras de Cristo, es el amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu ser. Es interesante que en medio de la ley, es decir, la Torá, lo que sería el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, que es lo que los judíos denominaban la Torá, o la ley de Moisés, que en medio de todas esas advertencias y demás, reglas, disposiciones, instrucciones, estatutos, se exhorta al pueblo a amar a Dios. Y no amarlo así meramente, sino amarlo de todo el corazón, de toda el alma y de todas las fuerzas. Lo que podría indicar la naturaleza de este amor, un amor absoluto. El amor a Dios y la forma en que debemos amarlo, en todo lo que sería el Antiguo Testamento, pero específicamente en el libro de Deuteronomio, o en cualquier otro libro del Pentateuco, en Deuteronomio es donde más se hace hincapié o se expresa esta idea. Es más, en el libro de Deuteronomio es la primera vez que se usa esto, del amor. O sea, para hablar de Dios, del amor de Dios por el humano. En más de 10 ocasiones Moisés exhorta a amar a Dios y subraya que Dios bendice a los que lo aman, que ya en un momento vamos a estar buscando estos versículos para ver. Respecto al tema que sigue, el amor podemos ver que es un tema principal del libro de Deuteronomio. Por algo se lo ha catalogado el libro de Deuteronomio como el libro del amor. Deuteronomio, por un lado, habla del amor de Dios para el pueblo. También habla del amor del pueblo hacia lo demás, hacia el prójimo, del amor hacia el extranjero, del amor de un esclavo hacia su amo y del amor de un esposo a una esposa. Entonces vemos claramente que es un libro del amor. Podemos notar que dice tu fuerza, tu corazón y todo tu alma, dice. No dice vuestro, o sea, no es un mandato genérico, sino un mandato individual. O sea, como unidad, como pueblo, cada uno tenía que amar a Dios. Y así la salvación no es global, es individual. Dios le estaba hablando al pueblo como unidad, pero en sí individualmente. Vemos que dice tú, no dice vuestros. O sea, tú, o sea, hablando a uno mismo. Tú, ámame con tu corazón, tu alma y tus fuerzas, dice. Entonces debemos amar a Dios con nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Aquí podemos ver que así como Dios es uno, como dice el versículo 4, Dios es uno y es nuestro Dios. Así como Dios es uno y único, así debe ser nuestro amor, uno y único para con Dios. Y hay otra expresión que podemos hallar estudiando el libro de Deuteronomio,
que se encuentra en el versículo 2, que dice, para que temas a Jehová tu Dios. Vamos a leerlo en el contexto que dice, el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Nuevamente la expresión tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. No dice todos ustedes. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, cada uno tenía que temer a Dios y guardar sus mandamientos. No es que si porque yo guarde los mandamientos ya el otro no lo tiene que guardar. No, es personal. Pero antes entonces de recibir este mandato de amarlo a Dios, podemos ver que hay un mandato de temerlo, o sea, de temer. Podría implicar dos cosas esto. Por un lado, temer a Dios porque decaímos de la gracia, porque estamos en pecado, y tenemos que tener miedo a Él porque su juicio está sobre nosotros, si no nos arrepentimos. Por otro lado, podría ser el temor de amarle. El temor y el amor están íntimamente conectados. Quiero que busquemos un versículo que se encuentra en Deuteronomio 10:12, que enfatiza esta misma idea y muestra una estrecha relación entre el amor y el temor. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. O sea, ¿qué pide Dios de nosotros? Que lo temamos, dice. ¿Y qué es que lo temamos? Que andes en todos sus caminos, que lo ames. O sea, el temor conlleva el amor. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma. Y que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo, para que te vaya bien. Este tema respecto al amor y el temor se reitera muchas veces, una y otra vez. Siempre está la fórmula. Cuando se habla del temor, siempre están los mandamientos. Y como dice Eclesiastés 12:13, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Vemos que ahí el temor está relacionado con guardar los mandamientos. Y aquí también está relacionado el amor y el temor con guardar los mandamientos. Entonces, ahora estamos hablando de un segundo término que acompaña al amor. Y es lo que genera este amor, el temor. El versículo de hoy, Moisés nos está enseñando que si tenemos temor en nuestro corazón, guardaremos los mandamientos. Si seguimos el razonamiento de Moisés, el propósito de los mandamientos para que temas, porque él dice, si volvemos a Deuteronomio 6, versículo 1 y 2, que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. ¿Para qué tenía que guardarlo? Para que temas, o sea, el propósito, para que temas, dice a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos. Por lo tanto, podemos notar que el temer a Dios es andar con Él, guardar sus mandamientos. Si no tememos a Dios ni a nadie, no nos importa nada, entonces no vamos a guardar sus mandamientos. Pero el temor conlleva guardar sus mandamientos. Y el ser consciente de esto nos ayuda, nos da temor. O sea, uno cuando está por infringirle es consciente y tiene como algo, pues sabe que está haciendo mal. Ahí está el temor, porque sabe que está haciendo mal. ¿Qué recompensa recibirá del Altísimo? Podemos ver entonces que el temer a Dios es andar con Él, vivir con Él, porque acá dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Es decir, que ande en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas de todo tu corazón, de toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, para que te vaya bien. Podemos ver una promesa acá. Uno puede ver esto, Dios me pide que lo tema, que lo ame, pero podríamos verlo como que está exigiendo. No, 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 podemos verlo como una promesa, porque dice, para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que heredes la vida eterna. No es un regalo, no es un don. ¿Sí? Entonces podemos ver que el temor, nos lleva a los mandamientos, porque los mandamientos de Dios son la expresión de su amor. ¿Sí? Podemos buscar Deuteronomio 7,
versículo 8 y 9, que lo vamos a leer nuevamente, que dice: Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues entonces. Entonces Dios nos ama. Vemos aquí el patrón. Dios nos amó, nos liberó. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Aquí podríamos decir algo. La palabra ahí podría enfatizar es decir. Podríamos traducirlo eso como es decir. O sea que está diciendo, y misericordia a los que lo aman, es decir, los que guardan sus mandamientos. Entonces el amor está estrechamente relacionado con el temor a Dios. En los idiomas modernos esto del temor se ha perdido, como también el concepto de amor también se ha perdido. Lo asociamos con las emociones, con la actitud, tener miedo. Pero esto no es el temor que habla la Biblia, el temor habla de un amor. Si volvemos a leer Deuteronomio 10:12, Moisés afirma, vamos a buscarlo, Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Israel, Jehová, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes sus caminos, que lo ames, lo sirvas, que lo ames a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que te prescribo para que te vaya bien. Entonces, el texto explica por la aposición lo que significa temer a Dios. Andar en sus caminos, podemos notar, que andes en todos sus caminos. Amarlo, dice también. Servirle completamente. Estar a su disposición para que nos vaya bien, dice. Temer a Dios es una enseñanza crucial en el libro de Deuteronomio y aparece en lugares claves este tema del temor. Entonces podemos notar que el temer a Dios significa escogerlo como nuestro Señor, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos. Quiero que notemos el mismo patrón que se puede hallar también en Efesios 2 del 1 al 10. Como habíamos dicho, mencionado, en Deuteronomio 7 dice que Jehová os amó, nos liberó, dice, de la casa de servidumbre, de Egipto. Entonces, ¿qué dice? Conoce pues que Jehová guarda, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman, es decir, los que guardan sus mandamientos. Y vemos, Dios nos amó, antes de todo, nos amó, nos liberó. Ahora, ¿qué dice? Conóceme, guarda mis mandamientos. Si verdaderamente me amas, demuéstramelo. Efesios 2, 1 al 10. Vamos a leer del 1 al 6. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales nosotros también éramos parte, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Acá notamos el mismo patrón del Deuteronomio 7, 8 y 9. Dios nos ama, nos amó antes, nos liberó y nos dio vida juntamente en Cristo, dice. Nosotros éramos hijos de la ira, pero Dios nos amó, dice. Así como lo enfatizaba el Deuteronomio 7:8, que dice que Jehová os amó y quiso guardar el juramento que había hecho a sus padres y que los liberó. Ahora, ¿qué dice? Conoce pues que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman, es decir, los que guardan sus mandamientos. Y este principio, como se aplicaba para el pueblo de Israel, se aplica también para nosotros.
Entonces es sencillo. Podemos ver que en el tiempo final algo va a estar muy relacionado estrechamente con el temor y el guardar los mandamientos. Y eso podemos verlo reflejado en el mensaje a los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios, está, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Podemos ver que el temor a Dios, que como hemos estudiado, está muy relacionado con el guardar los mandamientos, servir a Dios, va a ser algo crucial en el tiempo del fin. Y no es solamente acá, porque podemos ir leyendo el capítulo y vemos que dice, versículo 12, se habla de los mandamientos, que está estrechamente relacionado con el guardar, el temor hacia Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces podemos ver, ¿de dónde salió ese temor? De una estrecha relación con Dios y de lo que Dios pide y del conocimiento de Dios, porque dice como Deuteronomio 7, conoce pues que Jehová es Dios fiel. Conócelo, o sea, en una estrecha relación. Pero de todo esto, en medio de todos estos estatutos y demás que se encuentran, podríamos pensar, ¿por qué amar a Dios? Moisés recuerda a los israelitas que Dios los amó, a ellos, a sus padres. Vamos a ver algunos ejemplos. Deuteronomio 4:37. Porque puede surgir, ¿por qué amar a Dios? Dios nos dice que lo amemos, pero ¿por qué? Deuteronomio 4:37. Y porque Él amó a tus padres, escogió su simiente y después de ello te sacó delante de sí de Egipto con su gran poder. Acá vemos entonces que liberó al pueblo de Israel, que los amó, dice, y Él amó a tus padres. Y eligió su simiente después de ellos, o sea, también amó a la simiente de ellos. Y es más, lo amó a ellos mismos, el pueblo que estaba en ese entonces presente. Deuteronomio 7 al 8. Dice, no sé por vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová. No fue por eso. Jehová ha escogido. Porque dice, vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque Jehová os amó. Ahí está la razón. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo? Porque los amaba. Y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. O ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hay más pasajes que enfatizan estos. Pero en el mismo capítulo de Deuteronomio 7, también asegura de que Dios lo seguirá amando en el futuro. Deuteronomio 7:13 dice, y te amará, te bendecirá. Dice, y te amará, o sea, tiempo futuro. O sea, lo amaba hoy y lo seguiría amando, dice en el futuro. Entonces, podemos ver que antes de que Dios ordene amarlo, Dios ya lo había amado al pueblo de Israel. Como se encuentra en la línea en Shema, amarás a Jehová tu Dios. O sea, ¿por qué hay que amar a Dios? Podemos ver con todo esto, porque Él nos amó primero. Y muchos pasajes hablan de esto. Efesios 5:2 habla de que antes que el mundo existiera, Dios ya tenía el plan de salvación para rescatarnos, porque nos había amado. Y no solamente esta, hay más versículos en la Biblia que hablan de esta gran verdad, de este gran amor de Dios. Dios es amor, dice la Escritura. Ahora vamos a leer Efesios 5:2, dice, y andad con amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio dulce de fragancia. Una y otra vez en Deuteronomio Moisés le contó al pueblo del gran amor de Dios hacia ellos. Pero más que con palabras, Dios mostró ese amor. Los salvó, los rescató, perdonó sus pecados. Este amor se manifestó. Y asimismo, como estamos estudiando, el amor se tiene que manifestar. Si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Si tenemos temor de Dios, haremos lo que a Él le agrada y no lo que no le agrada. Si buscamos primera de Juan 4:19, enfatiza esta gran verdad, que ya con solo leer el libro de Deuteronomio la podemos hallar. Pero hay un pasaje que lo dice claramente, que es primera de Juan 4:19,
que dice, nosotros le amamos, o sea, ¿a quién? A Dios, porque Él nos amó primero. Esta gran verdad que se ha hecho en el libro de Deuteronomio. Dios lo amó y por tanto hizo todo lo que hizo. Pero si me amás, demostrame, porque Dios amó al mundo. De tal manera, dice la Escritura. Pero el mundo prefirió las tinieblas, o sea, no quiso amarlo a Dios por lo que le hizo. Lo despreciaron. Si buscamos también un pasaje, que es los versículos 9 y 10, un poquito antes, dice, en esto se mostró el amor de Dios. O sea, ¿cómo se mostró el amor de Dios hacia nosotros? En que Dios envió a su Hijo, dice, su Hijo único al mundo, para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor? Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación a nuestros pecados. Me gustaría leer una cita de Elena de White que se encuentra en el Deseado de toda la gente, que dice, respecto al amor, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, como uno podría pensar. No, no, no. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Y como hemos mencionado, ya reiteradas veces, como 10 veces Moisés reitera esta verdad en el libro de Deuteronomio. Así como Dios nos ama, hemos hecho mención, nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. Y ese es el segundo y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el libro de Deuteronomio habla mucho de este amor. Por un lado, el libro de Deuteronomio, que en esta ocasión por el tiempo no lo vamos a leer, pero habla del amor de Dios hacia el humano, como hemos visto ya. Pero también habla del amor de su siervo por su amo también. También del amor de un esposo por su esposa. También habla del amor hacia el extranjero. Deuteronomio sin duda es la carta del amor. Y esto era lo que Moisés, con elocuencia y devoción, quería transmitir al pueblo de Israel. Deuteronomio tiene como foco central el amor de Dios por Israel. Y el amor es el motivo principal para la obediencia. Si seguimos avanzando entonces, como hemos ya hecho, el amor puede responderse solo con amor. Pero ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Israel fue llamada como conjunto, como nación, a amar a Dios. Pero amar a Dios es solo decir, ¿lo amo? ¿O se tiene que demostrar ese amor? Quiero que busquemos algunos versículos que enfatizan esta verdad. Algunos ya hemos leído. Pero vamos a buscar Deuteronomio, vamos a buscar todo en Deuteronomio y después nos vamos a ir a otras partes de la Biblia que enfatizan esa misma verdad. Deuteronomio 5:10, que dice, y que hago misericordia a millares de los que me aman, es decir, los que guardan mis mandamientos. Aquí podemos verlo, que amar conlleva a guardar los mandamientos. Quiero que busquemos también Deuteronomio 11:1, que dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus derechos y sus mandamientos todos los días. O sea, el amor conlleva a guardar los mandamientos. ¿Sí? Hay más versículos que podemos leer de esto y que enfatizan esta gran verdad. Y en palabras de Cristo mismo. Vamos a buscar lo que sería Juan 14:15, que es un versículo muy conocido. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la verdad. Si me amás, demostrame que me amás. Guardad mis mandamientos, demostrame que me amás. La palabra de Dios es muy clara. Más clara no podría ser. También esta primera de Juan 5:3, que me gustaría que la podamos buscar, que habla de este amor. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? 1 Juan 5:3. Porque este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estos simples versículos enseñan esta gran verdad que se encuentra en el libro de Deuteronomio. El amor solo se puede demostrar a través del obrar, de la obediencia. Siempre ha sido así. ¿Demostrás que me amás? Demostrame que me amás. Que no quede solo en palabras, te amo y queda ahí. Demostrame. Quiero también que busquemos otro versículo que se encuentra en 1 Juan 2:4. Cuando dice, yo amo a Dios, lo amo a Dios, pero quedan solo en palabras. ¿Qué dice? 2:4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el versículo 3 decía, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, que lo amamos, que guardamos sus mandamientos, dice. El que dice, yo lo conozco, yo lo amo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la Escritura. Podemos ver entonces el mismo patrón. Dios saca al pueblo de Israel. Primeramente lo amó de tal manera, antes que ellos nacieran ya Dios lo amaba. Hizo el plan de salvación, los sacó de Egipto, los rescató, los redimió, los perdonó, y que ahora el mismo patrón que se encontraba en Efesios 2:1-10. ¿Qué dice? Guarden mis mandamientos, demostrame que me amás. Esta verdad una y otra vez se repitió en el libro de Deuteronomio. Y por más que muchos intenten separar el antiguo del nuevo, no se puede. Al menos no sin perder el verdadero significado de las palabras de Cristo y demás. Pero Cristo una y otra vez citó el Antiguo Testamento. Y citó esto. Quiero que busquemos nuevamente Marcos 12, donde se habla, le pregunta a un maestro, un escriba, que era alguien conocedor de la ley, pero también ellos tenían la ley mosaica, tenían la ley y tenían lo que eran las tradiciones, leyes judaicas. No eran bíblicas, eran mandamientos de ellos. Pero este escriba le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál fue la respuesta de este escriba, de Jesús, a este escriba? Jesús le respondió, ¿cuál es el primer mandamiento? El Shema, y todo lo que está dentro de él. Citó las dos primeras líneas del Shema. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas. Habíamos dicho que la misma verdad que se afirmaba para el antiguo Israel es tan esencial para el día de hoy. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que así como Dios es uno y único, así tiene que ser nuestro amor, uno y único para el Señor. Y como hemos hecho mención, los mandamientos tendrán un gran papel en el tiempo del fin, como hemos estudiado en el primer mensaje del primer ángel, y cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia. Lo que guardan los mandamientos de Dios tiene la fe de Jesús. Jesús sintetizó entonces los mandamientos citando el Shema, según el Evangelio de Marcos. La base para la obediencia de cualquier mandamiento divino es el amor, sin duda. Pero no cualquier amor, ese amor uno y único, de toda la alma, de todas las fuerzas y de todo el ser para Dios, y de una relación íntima con el Señor. Me gustaría ir finalizando entonces con este pensamiento que se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el plan de salvación, primero recibimos las buenas nuevas, el gran amor de Dios. Dios nos entregó su Hijo unigénito. En el caso de Israel, lo salvó, tuvo la Pascua, el tipo del antitipo. Y a esto le sigue el imperativo del Evangelio, lo que tenemos que hacer, ¿no? Arrepentirnos, creer en el nombre de Jesús. Y este es el orden no lógico para la verdad de Dios en nuestra vida. Se proclama en el Evangelio de Dios la salvación de Jesucristo, y luego le siguen los mandatos del Evangelio.
No podemos separar uno del otro. Primero viene entonces la gracia, luego la obediencia. Primero la fe y luego la obra. Si no tenemos fe, no creemos en Dios, no nos importa nada. La salvación, sabemos todos que es por gracia, pero eso no quita el temor o el amor a Dios. No, no, no. Y hemos estudiado bien este concepto del amor y el temor. Nuestro Señor, que es grande en misericordia, nos creó, nos redimió. Por tanto, demostrarle nuestro amor nos lleva a amarlo, a guardar sus preceptos, sus mandamientos, a andar en sus caminos, a andar en su voluntad, a lo que Él agrada. Como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó, y tu ley está en medio de mi corazón. No lo separó, dijo, y tu ley, o sea, el hacer tu voluntad está comparado con está unido tan estrechamente con la ley. Y esto lo vemos claramente. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, los puso en libertad y solo entonces ahí le entregó los mandamientos. Vino la obediencia. Hermanos, el tema del amor va a ser un tema que, según en palabras de la hermana White en el conflicto de los siglos, va a ser un tema durante toda la eternidad que vamos a estar estudiando. Y ahí se va a expresar el mayor amor en la cruz del Calvario y todo lo que hizo el plan de salvación, la consumación de Él, el gran amor de Dios hacia nosotros. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.